Bueno, yo creo que hasta ahí estamos cubiertos. Vamos a compartir un poco la palabra de Dios, que a veces no es fácil de compartir la palabra de Dios, porque la perspectiva que en ocasiones tenemos de cómo tenemos que crecer, desarrollar nuestra fe cristiana, entender los propósitos de Dios y que las cosas sucedan lo más pronto posible. Los que somos nerviosos por naturaleza nos inquieta que las cosas no sucedan en el tiempo que nosotros queremos. Y queremos que las cosas pues crezcan y desarrollen rápido. Pero todas las cosas tienen su tiempo, todas las cosas tienen su lugar. Y no hay mejor manera que descansar en la palabra de Dios, nuestro futuro y nuestro desarrollo y nuestro crecimiento. A veces aquellas cosas que queremos oír de parte de Dios, tenemos que estar atentos a discernir la voz de Dios, el tono de Dios, el talante de Dios, para discernir que eso es palabra de Dios. En ocasiones esto no sucede si no tenemos mucha relación con las personas a las que queremos distinguir. Yo siempre he dicho que, como me gusta escuchar todas las cadenas de radio, a cualquiera de las que yo escucho a través de la radio lo puedo ver en un restaurante, en la calle, en cualquier sitio y distinguir su voz, porque los escucho y sé quiénes son. Y es importante que nosotros podamos descansar por el desarrollo y el crecimiento de nuestra fe, podamos descansar en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es, yo creo que el argumento más seguro en el que podemos descansar para oír palabras de esperanza, palabras de vigor, palabras de fuerza, palabras de energía. Es decir, todo lo que sale de la boca de Dios es beneficioso para nosotros. Y tenemos que aprender a distinguir cómo captar la voz de Dios para poder crecer. Todas las voces no son iguales. Todos los tonos no son iguales. Todas las intenciones del que habla o escuchamos no son iguales. Por eso el creyente, para poder crecer, desarrollar, formarse, educarse, poder, en alguna manera, tener un buen desarrollo en la fe cristiana, que es la fe común que tenemos entre nosotros, tiene que estar fortalecida, educada, formada, desarrollada por la palabra de Dios, que es la que tiene una buena intención. Es la que en alguna forma tiene un buen sentimiento de beneficiarte. La que no tiene segundas. Por eso la palabra de Dios hay que amarla, hay que estudiarla, hay que examinarla, hay que meditarla y hay que aplicársela. No es un libro de historias para conocer historias de la Biblia y que queden ahí. La intención de la palabra de Dios no es formar una ideología religiosa, sino formar personas que funcionen y practiquen la fe cristiana. No sé si estáis de acuerdo. Pero yo conozco a mucha gente que es 10 veces más entendida y más sabia que todos nosotros. Ignoran a Dios en su vida funcional y práctica. Y eso no es la intención de la palabra de Dios. La intención de la palabra de Dios es formarte, educarte, desarrollar una fe sana, creíble, que forme personas maduras, que honren y dignifiquen la obra de Dios en tu vida. Y para eso hay que estar cercano a la palabra de Dios. Fijaros, no sé si habéis leído alguna vez el capítulo 1 de Proverbios. Pero cuando yo leí estos versículos me di cuenta del propósito de la palabra. ¿Lo puedes poner, Natanael? Y dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel,
y podemos decir, la palabra de Dios sirve para entender sabiduría, doctrina, para conocer razones prudentes. ¿Cuánto de nosotros no nos gustaría conocer razones prudentes en un montón de circunstancias que vivimos? Esas razones prudentes provienen de la sabiduría de Dios, provienen de la boca de Dios. Todo lo que sale de la boca de Dios nos beneficia. Y además, yo creo que nos interesa conocerlos. Dice, para entender sabiduría, doctrina y para conocer razones prudentes. Sigue Natanael. Para recibir el consejo de prudencia. ¿Cuánto necesitamos un consejo sabio, equilibrado, maduro, que nos pueda tener un sentimiento de justicia, de juicio, de equilibrio, para tener cierta pillería, sagacidad, para tener cierta habilidad, aquellos que somos más ignorantes, tener simples decisiones. Y además dice que a los jóvenes les da inteligencia y cordura. ¿Será que la han perdido? A los jóvenes les da inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará su saber y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbios, declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Este es la aportación de la palabra de Dios a todo el que se acerca a ella, la lee, la medita, reflexiona y saca de ella el buen sentido. Fijaros lo importante que es estar cercano a la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un libro que tiene 66 libros y que los colocamos en un solo tomo en la estantería y vamos a él de cuando en cuando. Sino que la palabra de Dios tiene que ser en nosotros nuestro diario vivir. Que acudamos a ella para recibir un consejo sabio, para recibir de ella una razón prudente, porque es lo que va a formar nuestra manera de pensar. Y la Biblia dice que tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Fijaros lo importante que es que todo lo que entra aquí pueda provenir de Dios. Porque eso lo que va a formar es un carácter cristiano, una fe cristiana, una vida espiritual que reciba de Dios y dé de Dios. Entonces, si hay historias que están entrando aquí por otros cauces, por otros canales, podemos tener una identidad dividida, podemos tener una conducta que no sepa a qué atenerse, podemos tener una manera de pensar irregular y no tenemos un refugio donde descansar. Fijaros lo importante que es la palabra del que habla. No sé si en los países de los hermanos que representamos la iglesia hoy existían los tratos de palabra. En vuestros países y aquí en España, hace mucho tiempo, los tratos, los contratos se hacían de palabra. No había papel, no había sello, no había algo que certificara a lo que se había llegado a un acuerdo. Y terminaban diciendo, ¿qué decían cuando terminaban el trato? Sí, pero terminaban diciendo, un hombre lo ha dicho. Aquí se decía, llegaban a un trato y decía, un hombre lo ha dicho, y con eso era bastante. Porque la palabra de los que hablaban tenía seguridad, tenía firmeza y tenía una argumentación donde se fiaban de sí o no. Pues cuando Dios habla, tiene 10 veces más garantía que la palabra de cualquiera de nosotros. Y si Dios, a través de la palabra, te infunde esperanza, te infunde ilusión, te infunde firmeza, te infunde seguridad, tendrá eso bastante certeza para que tú andes tranquilo en lo que Dios ha dicho. Si Dios lo ha dicho, Dios lo ha dicho, ¿sí o no? Tenemos que estar tranquilos ahí, porque eso es lo que va a formar tu manera de pensar. Tu manera de pensar, tu manera de vivir y tu conducta. O
Tú no eres otra cosa que lo que piensas y que lo que tú metes aquí. Por eso cuando el creyente se deja llevar por la palabra de Dios, se deja guiar por la palabra de Dios, se deja educar por la palabra de Dios, se deja crecer por la palabra de Dios, el resultado es un discípulo que practica la fe cristiana. Porque tal es el pensamiento del hombre, tal es él. La palabra de Dios está estipulada como verdadera comida, ¿sí o no? Dice Juan 6, no dio Moisés el verdadero pan del cielo. Mi Padre, que está en los cielos, os da el verdadero pan del cielo, el cual descendió del cielo y da vida al mundo. Lo que quiere decir que hay comidas y comidas. Y la comida está compuesta por ingredientes. Depende de lo que tú le eches a la comida, pum o pum, ¿no? ¿Sí o no? Y cuando tenemos 70, 80 años, o menos, te hacen una analítica y tienes el colesterol por las nubes y tienes colesterol no sé cuánto y para arriba y ya entramos en una dinámica de medicamentos y tal y de dietas. Entonces, lo que quiere decir es que lo que comemos tiene mucha importancia. Depende de dónde te alimentes, tiene mucha importancia. Entonces, si la comida física forma personas físicamente, unas redondas, otras más altas, otras más bajas, ¿sí o no? La palabra de Dios, por simple ecuación, forma personas espirituales, forma personas de fe, forma personas con conductas cristianas, forma personas que producen frutos cristianos. La palabra de Dios es también una semilla. Depende de lo que tú plantes en tu interior, va a crecer esto o aquello. Pero normalmente, si comemos de la palabra de Dios, lo normal es que demos los frutos de las semillas de esa composición, ¿no? Nosotros podemos decir, yo soy cristiano, creo en Dios, y los frutos no aparecen por ningún sitio. Lo que quiere decir que no te estás alimentando bien de aquella semilla que tú dices que representas. Entonces, los manzanos dan higos. No puede ser. Los manzanos dan manzanas. Y se producen de manera natural, porque están ahí plantados con el objetivo de coger savia y dar esplendor al árbol y a su tiempo da manzanas. Entonces, de lo que comemos, somos. De lo que vemos, somos. De lo que oímos, somos. De lo que leemos, somos. Eso no hay quien lo cambie. Entonces, a veces nosotros queremos adquirir un carácter cristiano sin beber de la fuente, sin comer de la fuente, sin meditar en la fuente, sin aplicarse las palabras de la fuente. Entonces, la palabra de Dios lo que no es una carta con libre albedrío para que escojamos lo que nos gusta y desechemos lo que no nos gusta. Porque precisamente lo que no nos gusta es lo que nos va a formar. ¿Quién no tiene un plato preferido aquí? ¿Quién tiene un plato preferido aquí? ¿Cuál es? La porra. ¿Estaría dispuesta a comer porra 365 días al año? Pero es lo que te gusta. Ahora, ¿qué es lo que no nos gusta? Si le preguntamos a un joven o a un niño o a un adolescente, odian las verduras. No quieren verduras.
Si le pregunta lo que le gustaría comer, salchicha y huevo frito y patata todos los días. ¿Sí o no? Pero verduras nada y frutas tampoco. Entonces, la Biblia como palabra de Dios no es una carta para escoger lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Hay un todo que va a formar personas, discípulos. Nos va a educar de acuerdo al pensamiento del autor de la semilla. Recordar que Dios es el labrador y tiene una semilla que sembrar, que es su palabra. Y la palabra entra a nuestro corazón si le damos cabida. Si no le damos cabida, no entra nada. Por lo cual no saldrá nada, no se formará nada y no habrá nada que expresar, porque no estamos ligados a esa palabra que va a formar personas. La idea de la palabra de Dios no es, como decía el hermano Cristóbal hace un mes y pico cuando estuvo aquí, no es señalar nuestros defectos, sino formarnos como personas. Y para formarnos como personas, la palabra de Dios tiene un detector de pecados, de malas intenciones, porque es también como un espejo. Cuando tú te miras al espejo, ¿te ves siempre guapa o guapo? Si no eres guapo no te vas a ver nunca, ¿no? Ahí lo que hay, el algodón no engaña, eso es lo que hay, ¿no? La palabra de Dios como un espejo, cuando la leemos, no puede reflejar otra cosa que lo que tiene delante. Y si hay cosas que corregir, si hay una malformación en tu vida y en tu mente, la palabra de Dios tiene la idea de corregirte. Somos en ocasiones intolerantes a ciertas comidas, ¿no? Y cuando una comida tiene demasiada sal, decimos los andaluces, esto no hay quien se lo coma. Y cuando tiene poca sal, le echamos. Y distinguimos los sabores. Entonces, la palabra de Dios está tan bien equilibrada en todos sus nutrientes, está tan bien sazonada con la sal que procede de Dios, que es comible toda. Aquella que nos gusta y la que no nos gusta. Y la intención de la palabra de Dios es, como dice en 2 de Timoteo, formarnos, instruirnos, corregirnos, enseñarnos. Nunca ensañarse con nosotros porque venimos llenos de errores, de faltas y de historias que alguna vez vamos a tener que hacerle frente a que sean corregidas. ¿No? ¿Qué dice 2 de Timoteo, Natanael? ¿La tiene? 2 de Timoteo 3, 14 al 16. ¿Sí? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es, dice toda, ¿no? No parte, toda, la que nos gusta y la que no nos gusta. Toda la escritura tiene sal. Toda la escritura tiene luz. Toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de convertirnos en robots todo el mundo. ¿Qué dice? Natanael dice más, ¿no? Tiene otro versículo más. A fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios, a fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios sea completo, enteramente preparado para toda buena obra.
El fin de la palabra de Dios, cuando la leemos, la estudiamos, la meditamos y la reflexionamos y la aplicamos, el fin es que seamos más completos de lo que somos, para que estemos preparados para toda buena obra. Pero muchas veces, cuando Dios nos habla, la iniciativa de esa conversación y de ese argumento lo lleva a Dios, porque tiene una buena intención contigo. Pero ahora, si tenemos muchos canales abiertos, donde entra información de distintos lugares, de distintas fuentes, con distintas intenciones, nuestro pensamiento está siempre muy dividido. No sabemos a qué atenernos. Me da a mí, no me da vergüenza decirlo, me da miedo la diversidad y la cantidad de pensamientos que hay en la calle, que la gente no sabe a qué atenerse. Nosotros tenemos la palabra de Dios, que hacemos bien en estar firmes y seguros como un ancla del alma en ella, porque es inspirada por Dios, es la boca de Dios la que ha hablado. Si nos fiamos de hombres y nos fiamos de un montón de historias que nos dan la confianza de firmar y de hacer y de ir, ¿cómo nos podemos fiar de Dios que busca nuestro bien? Con muchísimas más garantías. ¿No? Con muchísimas más garantías. Así que cuando tenemos distintos canales por el que recibimos información, no todos los canales tienen buena intención. Y me refiero a aquellas cosas que escuchamos y no tenemos seguridad de quién las dice, con qué intención las dice, cuál es realmente su argumento para que tú la escuches. Y todos estamos al tanto de ellas. La creatividad, la iniciativa, la voluntariedad, la inventiva de las personas, cuando no están ligadas a la voz de Dios, y voy a decir lo que siempre digo, las redes sociales ocupan un lugar de formación, de manipulación, de creatividad hacia sus intenciones, que forman personas y dan identidades. Lo mismo que la palabra de Dios tiene la intención de formar lo que permitimos que entre a nuestra mente, también forma maneras de pensar, también forman maneras de decidir, también forman maneras de vivir, también forman maneras de argumentar la vida. Yo he decidido que mi vida la forme Cristo y la palabra de Dios. Lo he decidido yo. Y he decidido que la línea de actuación, la línea de conducta y la línea en la que yo he decidido vivir vengan de la palabra y de los evangelios. Creo que con eso y un bizcocho tengo bastante. No necesito más. Y estar pendiente sobre ese tipo de argumentos es lo que ha hecho de un ignorante de las cosas de Dios, me han hecho alguien que desea servir a Dios. Y yo digo, Dios puede desde la ignorancia hacer algo increíble. Porque siempre hemos dicho, Dios llama a los capacitados o capacita a los que llama. Entonces no tenemos que tener miedo y somos ignorantes en un montón de cosas de Dios, ni somos inexpertos, ni... ¿Por qué? Porque si Dios te llama, te va a capacitar. ¿Bajo qué medios y qué información te va a capacitar? Facebook, TikTok, Instagram, X y rayo encendido. Y Facebook, que me faltaba eso. Para analizar, la gente cuando entra en un hospital y entra gordo, bien repleto,
le ponen una dieta. Y normalmente terminan diciendo, la comida del hospital es fatal. No llevan sal en la plancha y para arriba y para abajo. Como te tires 20 días en el hospital, sales hecho un pincel. Pero tú entraste al hospital diciendo que tú no comías de nada. ¿Sí? A veces cuando nosotros le damos mucho espacio a las redes sociales en nuestra vida, hay que analizar qué balance se lleva el gato al agua entre el tiempo que echas en las redes sociales y el tiempo que echas en meditar, reflexionar y estudiar la Biblia. Si te sale negativo, es que estás consumiendo argumentos y historias negativas, tóxicas, que te están incapacitando para entender a Dios. Si usted tiene colesterol, un médico ¿qué dice? ¿Qué dice, Óscar? Cuando alguien tiene colesterol, ¿qué dice un médico? ¿Qué? Que coma verduras, lo que tú te has negado toda la vida. Y cuando tienes la presión arterial alta, señal que o no, Bruno, sí, está claro. El algodón no engaña. Algo falla en nuestra mente cuando nuestra mente es débil y está enferma. Porque estamos comiendo de otras líneas y otros canales que están alimentando nuestra forma de pensar, de vivir y de conducirnos. Así que si tenemos un análisis espiritual y nos sale un déficit bien negativo de leer la palabra de Dios, de reflexionar, de meditar, de estudiarla y de aplicarla, si el médico de arriba te dice, mira, deja el Facebook, deja el TikTok, deja el Instagram, porque pasas mucho tiempo comiendo de eso. Y eso está haciendo que tú tengas una identidad y una manera de pensar. Pero cuando pasas tiempo en la palabra de Dios, va a pasar todo lo contrario. Va a recoger una forma espiritual para entender el propósito de Dios y cómo tienes que caminar en la vida. Y aunque esto nos cueste reconocer, somos unos consumidores de las redes sociales, pero bien definido. Somos unos auténticos consumidores de las redes sociales. Y eso está formando mucho de lo que pensamos. Y por eso tenemos dificultad para entender a Dios. Así que hay que descargar el disco duro y comenzar a pensar que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda, no dice de una poca, no dice de un cuarto, no dice de algunas cosas, sino de toda la palabra de Dios, que está bien nutrida, está bien compuesta, tiene todas las intenciones de Dios para hacerte una mujer y un hombre de fe, tiene bien definidos sus propiedades y hacen personas, hombres y mujeres de fe, si estamos cercanos a ella. De toda la palabra de Dios, la que te gusta y la que no te gusta. La que no nos gusta es aquella que nos disciplina, aquella que nos educa, aquella que nos dice tienes un muy mal carácter y tienes muy malas palabras y te tienes que corregir en tu forma de pensar. Eso no me gusta. Entonces, no como verdura porque no me gusta. Pero cuando el médico llega y te hace una analítica, te dice, verdura todos los días y pollo a la plancha, y nada de sal, y nada de Coca-Colas, y nada de alcohol. Me lo vas a quitar todo lo que te sobra. ¿Quieres recuperar la forma? Tienes que dejar de alimentarte de cosas que no te vienen bien. ¿Quieres recuperar tu vida espiritual? Tienes que dejar de alimentarte de cosas que no te van bien. Es una realidad. Entonces, cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, tenemos que confiar que todo lo que sale de la boca de Dios va a buscar tu beneficio, va a buscar tu bienestar.
en ninguna forma te va a manipular. Te va a dejar la libertad plena de decir y de aceptar la palabra de Dios. La palabra de Dios es como una lámpara, ¿no? Como una luz que alumbra nuestro camino. ¿Por qué tiene que alumbrar nuestro camino? Porque el resto es tinieblas. El resto es oscuridad y tienes que tener una luz que sepas por dónde ir. Pero cuando tú las tinieblas no te abandonan y el desconocimiento de las cosas de Dios está siempre embotado, está siempre atrofiado, es porque te falta luz. ¿Y la luz quién la produce? La produce Cristo, ¿no? Que hace que nosotros también seamos luz. Cuando tú no seas luz para los demás, ¿qué proyecto o qué futuro tienen los demás cerca de ti? El día que tú te mueras y que yo me muera, ¿quién serán tus discípulos? ¿Has pensado alguna vez eso? Cuando tú no estés, ¿quién serán los que hayan aprendido de tu vida? ¿Tendrás tú cosas que los demás necesiten aprender de ti? A veces las reflexiones no nos gustan porque definen nuestra situación, pero no hay nada mejor que te coja un médico y te diga, mire usted tiene esto, usted se tiene que cuidar y usted tiene que poner un poquito de por favor, ¿o no? ¿O quiere que el médico te engañe? El médico está para definir un diagnóstico, para corregir y para, en alguna manera, orientar al enfermo a que deje de consumir lo que no le está viniendo bien. ¿Para qué crees que Dios está como maestro? ¿Y por qué en alguna forma Jesús dijo, aprended de mí? No de aquel, sino de mí. Aprended de mí, no de aquel. Y cuando Jesús se plantea enseñar, es porque tiene cosas que tú tienes que aprender. Si una madre que plantea, como es mi mujer, plantea todas las comidas de la semana. No le cambies la comida del lunes y te quieran la del viernes, que no lo hace. O no había escuchado nunca el dicho que dice, hay lentejas, o las comes o las dejas. Pero es que si las dejas, al día siguiente hay lentejas. Porque si no las comes, al día siguiente hay lentejas. Por lo menos yo me crié con mi madre así. Hacía una buena olla de lentejas y mientras no se terminaban las lentejas, allí no había otra comida. Y punto, eso es lo que había. ¿No? Pues la Biblia es igual. Va a llamar de nosotros nuestra disciplina, nuestra obediencia. Y va a encontrar siempre los mismos argumentos para corregir y educar tu vida. O lo tragas hoy o lo tragas mañana, pero eso es lo que hay. Porque la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos. Esas son las lentejas de Dios. O las comes o mañana te la encontrarás igual. No te va a encontrar una carta diferente. Eso es lo que hay. Dice el Salmo 42, mi alma tiene sed de ti. Cuando nosotros nos autoanalizamos y pensamos, ¿de qué tiene sed tu alma? ¿Qué deseos, qué anhelos y qué cosas anhela tu alma? Tu vida interna, tus entrañas, tu yo, cuando tú estás a solas. Porque uno es lo que es cuando estás a solas. ¿Qué ves? ¿Qué oyes? ¿Qué escuchas? Ese eres tú. Si a mí me veis un domingo, no, ¿cuándo fue? Un domingo hace 7 días a las 4:15 de la tarde, ¿dónde creéis que estaba Miguel Cruz? A ver, pensar un poquito. Domingo anterior a las 4:15 en su casa. ¿Dónde creéis que estaba yo? Daniela, ¿dónde estaba yo? Viendo al Madrid de perder.
que perdió. Ese soy yo. ¿O no? Yo soy lo que soy cuando estoy a solas. ¿Y si estuviera solo y estuviera viendo pornografía? Oh, el nivel ya ha subido gordo, ¿eh? De un lado a otro. ¿Eso es lo que soy yo? ¿Y si me tiro a beber alcohol? Eso es lo que soy cuando estoy solo. ¿Y si cuando estoy con otro solamente hablo, critico y hablo mal? Eso es lo que soy. Entonces, cuando estamos frente a la palabra de Dios, esa radiografía de la palabra de Dios va a reflejar lo que soy. Y me va a decir que hoy o mañana o cuando yo me disponga, porque dice el Salmo, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti, delante del Dios vivo? ¿Cuándo? Si lo quiero hacer dentro de un año, lo hago dentro de un año. Si lo quiero hacer mañana, lo hago mañana. Pero algún día yo me tengo que presentar delante de Dios y definir cómo la palabra de Dios me afecta para que yo me convierta en lo que Dios quiere que yo sea. ¿O no? Y cuando caiga, Dios me levantará, pero yo quiero que la palabra de Dios me eduque y me forme. Yo quiero que la palabra de Dios sea mi meditar de día y de noche. Cerrar todas las fuentes que complican mi vida e intoxican mi mente. Fijaros, en muchas ocasiones, haciendo un pequeño análisis de los jóvenes. A los jóvenes también le habla la palabra de Dios, ¿eh? Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con ver mucho TikTok y ver mucho Facebook y tener muchas redes, muchos seguidores en Instagram. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. El joven. Fijaros qué interesante es cuando nosotros tenemos definido lo que nuestra alma anhela. Yo anhelo ser tratado, corregido y educado por la palabra. Yo anhelo eso. ¿Por qué? Porque me siento inseguro. Me siento inseguro y necesito un consejo fiable, firme, de garantía, que cuando yo vaya a contarle mis deficiencias, mis interioridades, me corrija. ¿Qué hago? Y la palabra de Dios todavía habla porque es viva y eficaz, ¿sí? Y penetra hasta lo más profundo del alma, hasta partir las coyunturas, hasta decirte exactamente quién eres y cómo eres. Hasta ahí llega. Y será la palabra de Dios la que trate contigo y la que te eduque. Ahora, cuando hablamos de educar, antes de terminar una conversación con alguien, cuando tú te tiras mucho tiempo hablando, no sé si vosotros, pero yo sé lo que le interesa, dónde están sus prioridades, dónde pasa tiempo, y sé la pobreza espiritual que hay en su mente, porque está lejos de la lectura, la reflexión, la meditación de la palabra de Dios. Y eso es un problema. Eso es un problema para representar a Dios. Todos los que representamos a Dios tenemos que comer de lo que sale de la boca de Dios. Es una realidad. Aunque el diagnóstico no te guste, tu vida refleja el tiempo que pasas en la palabra de Dios. Tu manera de hablar refleja el tiempo que pasas en oración a tu relación con Dios. La preocupación que tú tienes por lo que hay en la calle es lo que tú pasas en relación con la palabra de Dios. ¿Quieres crecer? ¿Quieres estar mejor educado? ¿Tienes que dejar de comer ciertas cosas que no te convienen? Tienes que dejar de comer ciertas cosas que no te convienen. Están condicionando tu pensamiento. Te están dando una identidad que no procede de Dios. Te están dando una manera de argumentar que no procede de Dios. Y te van a marcar un propósito que no procede de Dios. Y lo importante de todos los que tenemos esta común fe es que todo lo que sale de la boca de Dios es de lo que tenemos que comer. Y a veces
cuando pasamos dificultades, es propósito de Dios para hacerte reflexionar. No es que la dificultad que pasa Dios te la envió. Es que en mitad de esas dificultades pienses que Dios es Dios y que te ama y que te quiere educar y que quiere estar al lado tuyo. Porque las carencias de creatividad que hay en muchas mentes, la gente ha perdido la capacidad de creatividad, de tener iniciativa, de tener inventiva, de ser creativa, porque sus mentes están llenas de suciedad, de noticias falsas, de bulos, de manipulaciones de las redes, de manipulaciones de páginas web. Están hasta el gorro. Y lo único que yo necesito cuando yo hable contigo es que me hables de que hay esperanza, de que hay ilusión, de que tienes motivaciones, que tienes deseos, que tienes metas. Pero cuando me habla de todo lo que yo sé de dónde viene, me desanimo. Porque la vida proviene de Dios. La vida proviene de Dios que descendió del cielo para dar vida al mundo. Eso dice Juan. No os dio Moisés el verdadero pan del cielo. No todas las comidas son verdaderas. No todo lo que come lleva los ingredientes que tú necesitas. Ahora los supermercados están llenos de comidas que ponen sin gluten, sin lactosa. ¿Sí? Porque la gente es intolerante a ese tipo de historias y le da una serie de reacciones. Es duro decir, ¿somos intolerantes a la palabra de Dios? No podemos ser intolerantes a la palabra de Dios. La palabra de Dios es toda de gran beneficio para nosotros. Dice Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Trabajar por la comida, no la que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Señor Dios os envió. Trabajar por la comida no la que perece, sino por aquella que permanece en el tiempo, la cual el Señor envió. Y cuando tengamos esta actitud de sinceridad con Dios, de confrontación, de confesarle a Dios todo lo que hay en nuestro interior, aunque Él lo conoce. Ayer en la prisión le decíamos al grupo, le decíamos, ¿qué pasa si tú vas a un centro de rehabilitación y le dices que tiene un consumo de metadona de escaso, de 0 a 5, cuando estás consumiendo 150? Te van a poner 0,5 y te va a dar un sustazo y te vas a morir en el día. Te vas a morir en el día porque le estás ocultando datos, le estás quitando importancia. Le has dicho que no consume esto cuando consume, le has dicho que bla, 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 bla. Y le va a dar una serie de información falsa. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos ir a la presencia de Dios y no somos transparentes, honestos y le confesamos a Dios todas nuestras deficiencias, nuestros temores, nuestros miedos, aquellas cosas con las que no podemos, aquellas cosas que realmente son imposibles y le damos una variedad de cosas para enmascarar lo que somos? Dios no puede tratar con nosotros. Pero dice que cuando somos transparentes, dice el Salmo 32, cuando esto lo cumplimos, dice, yo te haré entender y te enseñaré el camino en que tienes que andar. Cuando somos francos con Dios, el Espíritu Santo actúa en nosotros como el enviado de Dios para hacernos entender y comprender el camino en que debes andar. A lo mejor es lo que necesitamos. Esa línea nueva donde el Espíritu Santo nos enseñe y nos haga comprender. ¿Por qué muchas veces no entendemos la voluntad de Dios y no la comprendemos? Porque nuestro disco duro está lleno de excesiva información. Ya os lo digo. A no ser que el disco duro lo vaciemos
y tiremos todas aquellas cosas que hemos recibido por diferentes canales que no provienen de Dios, limpiemos nuestra mente, porque hay mentes que están enfermas. Una mente enferma no es un loco, sino una mente muchas veces que no tiene la capacidad de entender, de decidir, de comprender lo que Dios quiere de ella, porque tiene una serie de historias en su mente. Una mente que es débil, que es muy blandiblue frente a un montón de circunstancias. Pero dice la Biblia que muchas de estas cosas no las vamos a entender ni a comprender hasta que no entremos en la presencia de Dios y el Espíritu Santo nos ayude a comprender. Y esto no lo comprendí hasta que entré en la presencia de Dios y Dios me hizo entender. La falta de entendimiento que en muchas ocasiones tenemos frente al propósito y los planes de Dios es que nuestras mentes están llenas de historias que no provienen de Dios. Y estamos frente al médico de nuestra vida espiritual. Y si nos dice que tenemos un exceso de historias y que en lugar de comer de esto tienes que comer verduras, pues el médico tiene más razón que tú. Así que tienes que hacerle caso al médico, hijo. ¿Sí? Entonces, dice 2 de Pedro que tenemos la palabra profética más fiable, en la cual nosotros hacemos bien en descansar en ella, porque son palabras que fueron inspiradas por Dios, descendidas directamente de la boca de Dios para tu vida. Y si somos capaces de fiarnos de aquel que no conocemos, si somos capaces de firmar una hipoteca con esos contratos que había antiguamente, yo no sé si habéis firmado alguna hipoteca de ese tipo, pero antiguamente se firmaba una hipoteca y claro, te ponían por delante el dinero, firmabas, pero detrás había 18.000 argumentos en una letra pequeñísima que eso era ilegible, ni con una lupa podías leerlo. Y ahí es donde estaba la trampa, porque si se dejabas de pagar, se iban en busca tuya y te quitaban la propiedad en 0, Pero tenemos la palabra de Dios que es como un espejo transparente, que Dios nos habla de una manera clara. ¿Cómo no nos vamos a fiar de la palabra de Dios? ¿Cómo nos vamos a fiar de lo que Dios dice? Si tú eres, como dice la palabra, tú eres su especial tesoro. ¿Qué no harías tú por tu hijo? Pues ¿qué no hará Dios por ti? ¿Va a evitar un consejo que te hace falta? No lo va a evitar, te va a decir lo que eres y punto. Y si no te las comes hoy, te las comes mañana. Y si mañana no te las comes, cuando vengas a mí te dice, todavía hay lentejas ahí en el frigorífico, así que come lentejas. Que no es comida de viejas. Las lentejas no es comida de viejas, son lentejas. ¿Vale? Así que nos ponemos en pie y oramos. Y pedimos a Dios que todas nuestras historias, fijaros, ayer en la cárcel le decíamos a los internos, decía, ¿quién quiere poner su historia en las manos de Dios para que Dios te enseñe cómo entender y comprender el camino nuevo que vas a tomar? Y todos levantando su mano. Bueno, pues vamos a orar para que tu historia Dios la controle. Y los chavales poco bien, pero nosotros no somos menos. Vamos a confiarle a Dios nuestro caminar. Vamos a confiarle a Dios nuestras circunstancias. Vamos a confiarle a Dios nuestras deficiencias. Vamos a confiarle a Dios nuestro análisis espiritual. Si es negativo, pues trabaja para que sea positivo. ¿No? No nos queda otra. O si te han detectado que tienes colesterol y sigues comiendo ahí a tu chimoche, cuando te dé un yuyu, pues te irás para adelante y punto. No pasa nada. Te vas antes de tiempo, ¿no? Oramos. Yo de verdad que mi gran preocupación, que muchas veces nosotros no llegamos a dar lo que necesitáis, pero el pan del cielo, que proviene del cielo, sí tiene lo que tú necesitas. Tienes que ir y comer de él cada día, para que Dios te dé lo que tú necesitas. Padre nuestro,
Te damos gracias en este día. Te damos gracias por tu misericordia y te damos gracias por tu cuidado y te damos gracias por tu protección. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque es para nosotros un consuelo y una esperanza descansar en ella. Ayúdanos, Señor, a entender y a comprender este nuevo caminar que tú quieres, Señor, corregir en nuestras vidas. Y por lo que tú has pronunciado, por lo que tú has dicho, queremos descansar en ti. Suceda lo que suceda, queremos descansar en ti. Y en esta mañana, Señor, nos acordamos de todos los hermanos que están viviendo problemas de salud. Para que tú, Señor, puedas darle la confianza y la certeza de que tú cuidas y que tú estás, Señor, alrededor de ellos. Y descansamos en la confianza que nos da tu palabra y en la confianza que nos dan tus dichos y aquellas cosas que tú has pronunciado a favor nuestra. Y en esta mañana queremos bendecir tu palabra en la vida de cada creyente para que pueda producir los frutos por los cuales tú, Señor, la has enviado en esta mañana. Y queremos confiar plenamente en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Que tengáis buena semana y nos vemos el sábado a las 7 aquí. ¿Vale? Que el Señor os bendiga.